Y la lectura, luego la exposición. Libro de los Salmos, Salmo 50. Voy a dar lectura. El Salmo 51. Estoy recordando el año pasado. Salmo 51. Para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad, en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, dice, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán. Sigo dando lectura. Líbrame de delitos de sangre. Oh Dios, Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Oremos. Padre amoroso, oh Dios de misericordia, Dios de fidelidad, Dios de amor, Dios de gracia. Gracias te queremos dar ahora de que podemos abrir nuestras escrituras, estas copias, oh Dios, escritas, que es tu palabra, que es tu verdad. Pero en esta noche no queremos que esté escrita en tinta, con tinta, en papeles. Queremos que se escriba en nuestros corazones. Oh Dios, haz esto para que en lo íntimo, en lo secreto, nos hagas conocer de tu ser. Gracias por los presentes, gracias por lo que están escuchando, gracias por lo que han de oír. Te damos gracias por este nuevo año que podemos tener aún abierto nuestras Biblias. Tal vez llegará el día en que, oh Dios, no haya una iglesia donde congregar, no haya una Biblia abierta públicamente. Porque en los últimos tiempos, oh Dios, habrá cosas como la que acabamos de decir. Pero mientras tengamos, Padre, nuestras Biblias abiertas, queremos que tú nos hables. Queremos salir al encuentro hacia ti a través de la predicación de tu palabra. Padre, te pido por tu Espíritu Santo que inspiró para que en esta noche pueda estar hablando a cada oyente. Usa al que predica con la gracia que necesita predicar, con el amor y la verdad, con la pasión, oh Dios, que debe hacerlo, con la verdad sobre todo, ya que, oh Dios, tu nombre
y tu verdad están al mismo nivel. Pon temor, Padre, en cada uno de nosotros, para que cuando hayamos escuchado, hayamos recibido tu palabra, digamos, tú has hablado. El Señor ha hablado, el Señor nos ha visitado, el Señor estuvo con nosotros. Bendito seas, oh Dios, como te cantamos, nuestros labios han de bendecir tu nombre. En Jesús te pedimos todo esto. Amén. Un nuevo año, y muchos podrían esperar que un predicador que está aquí delante traiga un mensaje de parte de Dios. En 2020 muchos predicadores no acertaron tal vez de aquellos que decían que el 2020 sería una vida no como lo vivieron ellos personalmente. Así que no me atrevo a hablar de esa manera, con mucho temor, porque hermanos, yo no sé lo que nos depara el 2021. Solamente sé que habrá momentos difíciles, habrá momentos de gozo, habrá momentos de llanto, habrá momentos de arrepentimiento. Y el Salmo 51 es uno de los salmos más conocidos que tenemos. Pero trata de la experiencia del rey David, porque en nuestras Biblias empieza diciendo para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Aquí vamos a ver un hombre conforme al corazón de Dios. Este es un salmo de un cristiano verdaderamente convertido. Más allá de que David diga, no quites de mí tu espíritu, no significa que la salvación se pierde. Entonces vamos a titular, así como la versión de las Américas lo titula, oración de un pecador arrepentido. El Salmo 51 para muchos es citado y es predicado. Y hoy día me toca a mí, hermanos, predicarles. Y este 2021 habremos de seguir en el libro de los Salmos. Estamos ya casi por llegar a los 75 salmos, que sería el 50% de la serie. Y tenemos un objetivo trazado. Probablemente este año no vamos a terminar el Salmo 51. Entonces, el 2022 habrán de seguir escuchando. Pero los salmos, hemos dicho, hermanos, es como cuando usted se da un baño, es como agua fresca. Siempre he dicho que un motor es como el combustible para un vehículo. Los salmistas han experimentado, han vivido en esas circunstancias tan difíciles, tan adversas para ellos. Y tenemos sus súplicas, tenemos sus oraciones. Y aquí Dios va a hablar de un hombre que es conforme al corazón de Dios. Aunque muchos pueden decir, ¿por qué David dice? Bueno, ¿por qué Dios dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios y aquí se ve su pecado? Bueno, un poco voy a aclarar. El Salmo 32 habla del estado en que David estaba. El Salmo 51 es un salmo de confesión, un salmo de arrepentimiento. Cuando el creyente ha pecado, ha tropezado, el Salmo 51 se convierte en su salmo, porque contra ti he pecado. He aquí tú deseas lo más, en lo íntimo deseas la verdad. Así que cuando usted haya fallado, puede recurrir a este salmo y orarlo. Ten piedad de mí, Dios, ten piedad conforme a tu misericordia, conforme, como dice el versículo 1, a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Y de ahí que el Salmo 51 es un salmo asombroso, que fue escrito por David y fue escrito para el director del coro. Ahora, esto significa, hermanos, que este salmo debe ser enseñado públicamente, como dice el título. Fue escrito después de que el profeta Natán confrontara a David por su pecado, con Urías hitita, con Betsabé y lo que pasó, y Natán va a hacer su aparición. Para muchos, entonces, esta historia que está en 2 de Samuel
el capítulo 11, ¿no? La narración. No vamos a ir ahí, pero es el trasfondo de este salmo. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 hasta el capítulo 12, versículo 13. Ahí usted tiene todo lo que aconteció. El Señor envió al profeta Natán para reprender su pecado. Y al menos, haciendo un resumen, yo voy a de manera ligera, para que en este año también nos recordemos, hermanos, de los mandamientos de Dios, que cuando hay una transgresión se está violentando la ley de Dios. Ahora, en el pecado de David con Betsabé hay mandamientos que se están violando, y yo quiero citarlo. Y primero voy a empezar diciendo que David codiciaba. Y Éxodo capítulo 20, versículo 17 nos dice: no codiciarás. Ese es uno de los mandamientos. Otro mandamiento, David cometió un adulterio. Y en el versículo 14, el capítulo 20 de Éxodo nos dice: no cometerás adulterio. Tercer mandamiento, dio un falso testimonio al mentir. Uno de los mandamientos dice: no mentirás. Éxodo capítulo 20, versículo 16. David robó la esposa de otro hombre, lo que le hace culpable de robar. Y uno de los mandamientos dice: no robarás, no mentirás, no robarás. Otro mandamiento que es quebrantado por David es que David fue un asesino, que dice: no matarás. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Ahora sabemos que David también intencionalmente emborrachó a Urías para dar muerte. Ahora, cuando Natán hace su aparición, y el trasfondo, como dije, segunda de Samuel, capítulo 11, y ahora te puedes ver ahora por qué esta confesión de David en el Salmo 51. Es un creyente arrepentido, sabe que ha pecado contra Dios, sabe que es transgresor de la ley de Dios. No solamente ha violado un mandamiento, sino más de 5 mandamientos, y Natán lo confronta, como también muchas veces a nosotros nos han confrontado cuando hemos pecado. Puede ser en privado, puede ser en público, pero estamos hablando de un hombre, hermanos, incluso lo estamos leyendo aquí. Todos los que tienen una Biblia saben del pecado de David, pero es un pecado, hermanos, público. Y muchas veces Dios públicamente a veces nos tiene que amonestar. Cuando una disciplina es público, muchas veces se convierte. Y tal vez no tenemos escrito nuestro pecado, porque si la Biblia se siguiera escribiendo, estuviera tu pecado, estuviera mi pecado, y cómo Dios nos confrontó a través de un ministro. Aquí Dios usa a un profeta, y Natán está confrontando, y David aquí está confesando su pecado. Pero lo que queda de esto es que David conoce a Dios, David comprende que ha pecado contra Dios, pero David sabe que Dios lo ha perdonado. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Usted tiene ahí que Dios ha borrado sus pecados. Y el Salmo 51 de igual manera lo dice: borra mis transgresiones. Borra mis transgresiones. Este es un salmo de un creyente. Ahora, este capítulo para ti, para mí, hermanos, debe ser muy importante, porque nos muestra que un hombre puede fallar a Dios. Y cuando digo hombre, hablo de hombre y mujer en género. Que un hombre puede fallar a Dios, pero una vez que Dios lo perdona, una vez que Dios lo restaura, Dios lo puede volver a usar. Eso, hermanos, deben tenerlo presente, pero eso no significa que una y otra vez vamos a caer y vamos a hacer lo mismo. David nunca más volvió a adulterar. David nunca más volvió a asesinar. Así que no es un pecado para seguir pecando y para seguir arrepintiéndonos. No, alguien que ha pecado contra Dios ha de arrepentirse para con Dios. Pero lo que, hermanos, aquí nos queda para cada uno de nosotros es que Dios aún puede usar a ese hombre. Bueno, David era rey, ¿no? David no era un profeta, David no es
a un escriba. Es alguien que nada más dirige una nación, un presidente, por decir una autoridad, alguien que está en eminencia. La Biblia habla bien de David. Bueno, Dios habla bien de David. Incluso David murió sirviendo. Un hombre lleno de sabiduría. Un cristiano, puede encontrar perdón de Dios. Dios puede restaurar su vida. Dios puede restaurar el gozo que ha perdido por el pecado. Dios puede restaurar el compañerismo. Porque a veces cuando hay pecado, muchas veces te puedes sentar, puedes tener un trabajo, puedes tener tu familia, y estás pensando, estás navegando en tu mente. No están los amigos, porque la falta es los amigos no pueden comprenderte, es con Dios. Dios puede restaurarte, los amigos también. Por último, Dios puede usarte para su servicio. Entonces, el Salmo 51 es, hermanos, un salmo de gracia. Porque Dios perdona a un pecador que pecó contra Él. De eso nos habla este salmo. Ahora, cuando David está confrontando, ¿qué vemos aquí? Eso no fue fácil. No fue fácil para David en ese momento recibir. Como cuando a usted le pueden confrontar por su pecado. Las escrituras, hermanos, amigos, lo hacen. La predicación cumple esa función de confrontarte. No es que el pastor sabe tu pecado, no es que todo aquel que se para aquí adelante va a decir tu pecado. Pero a veces, hermanos, nosotros somos usados por Dios para confrontar tu pecado. Bueno, Dios comisionó al profeta Natán para que visitara a David. Y una hermana puede hacer eso contigo. Eso no es fácil. Yo no sé por cuánto tiempo David habrá querido ocultar su pecado, pero no pudo ocultar. Entonces fue muy duro lo que Natán le dijo. ¿Cómo reaccionó David? Hemos hablado muchas veces. Cuando alguien es confrontado, hermanos, en ese momento lo que hay en el corazón de ese pecador ofensor es dureza de corazón. Eso es lo que encontramos. O busca huir. No quiere que no se aparece normalmente en las iglesias. Está distante de sus líderes. Y David reaccionó como se espera que un creyente reaccione cuando es confrontado por su pecado. Algunos han llamado aquí para descubrir la anatomía del pecado. Aquí uno puede encontrar también esto. Porque David dice, en pecado fui concebido. No es que está justificando. Nosotros hablamos de la depravación total del hombre, de nuestra naturaleza caída, aún nuestra voluntad, aún nuestra mente, hermanos, está siendo restaurada. Por eso es que a veces fallamos, por eso pecamos. Pero el cristiano, hermanos, vive arrepintiéndose. El reino de Dios se ha acercado a ustedes, dijo Cristo. Arrepentíos. Y no es una vez, usted lo sabe. Así que aquí hay un patrón para seguir, que cualquiera que haya pecado puede experimentar lo que David ha experimentado. Entonces, este mensaje para el año 2021, hermanos, puede ser que no sea bien recibido, pero hermanos, la serie nos permite estar aquí. Y doy gracias a Dios porque yo mismo este año necesito recordarme cuántas veces vendré este salmo para orar como David lo hace. Y quiero empezar con mi primer encabezado, versículos 1 al 6. David le pide a Dios que quite su pecado completamente. Eso es lo que vemos, versículos 1 al 6. Usted puede ahí ir identificando cuidadosamente, porque David va a mencionar, por ejemplo, la palabra transgresiones. Borra mis transgresiones. La parte final del versículo 1. Inmediatamente menciona en el versículo 2 la palabra pecado. Límpiame de mi pecado.
Tenemos la palabra transgresión, tenemos la palabra pecado. Si buscamos qué, hermano, es eso. Bueno, son palabras, son sinónimos que están aquí cuando alguien falla completamente, cuando alguien ha errado. Y no podemos pasar. Estos son, como muchos dicen, pronombres críticos. Mis transgresiones, mis pecados o mis faltas. David se culpa a sí mismo y asume aquí que él es responsable de su pecado. No es que está señalando a otro, no es como en el fútbol, a alguien le toca la pelota a otro, o sea, patea la pelota a otro, no. David dice, mi pecado, contra ti pecado. Y por eso el énfasis, y aquí 4 peticiones asombrosas que David hace aquí, y todo está en el hecho del versículo 1. David sabe que Dios es un Dios de misericordia. El carácter de Dios es amoroso. Y David conoce que Dios, hermanos, amigos, es amoroso, es bondadoso, es misericordioso y es compasivo. Eso usted lo tiene en el versículo 1. David le pide a Dios que tenga misericordia, versículo 1, la primera parte. ¿Y quién es que pide misericordia? Un pecador indefenso como David, sin esperanza, pide misericordia. Eso se puede traducir pidiendo piedad, compasión, algo que no se merece. Ahora, esto lo hace porque David conoce a Dios. Le pide perdón. Y usted también puede hacer lo mismo. Lo que David hizo, nosotros lo podemos hacer. David pide a Dios que borre sus transgresiones, la parte B del texto. Borra mis transgresiones. Ahora esta palabra significa eliminar por completo o borrar todos sus pecados. O quitar ese pecado particularmente. Es como cuando usted limpia su escritorio, su celular, quiere borrar y lo hace siguiendo unos pasos. Bueno, David aquí está, en otras palabras, diciéndonos que borre sus transgresiones. Seguimos con el texto. David le pide a Dios ahí que lo lave por completo de su maldad, la parte primera del versículo 2. Nosotros sí sabemos de lo que es lavarse o lavar. Y David está pidiendo esto que se haga desde dentro, desde lo más dentro y por fuera también. Lávame por completo. La palabra completo no solamente puede ser externo. Ahora David le pide a Dios que lo limpie y límpiame de mi pecado. Como dije, es un salmo de un pecador arrepentido, donde está orando. Ahora, cuando le dice que lo limpie, es que David quede limpio. Y lo contrario de esto, hermanos, es que el pecado ensucia, se mancha. Somos la imagen de Dios, somos nueva criatura. Y como las ovejas cuidan su lana, nosotros debemos cuidar, hermanos, el vestido que Dios nos da. Y uno de los vestidos es el vestido de la santidad. Y la santidad se puede opacar con nuestro pecado. Y David dice, límpiame. Y David aquí pasa a darnos 7 razones por lo que hace en este salmo. Y quiero enumerar. Ahora David tiene conocimiento preciso de su pecado. ¿Por qué razón hace lo que hace David aquí? Versículo 3 nos dice, porque yo conozco mis transgresiones. Porque, por un momento, vamos a ponernos un ejemplo para nosotros. Cuando hay una falta, cuando usted es el ofensor, a veces es difícil admitirlo. Vemos la manera o seguimos un proceso. Porque no es que pecamos inmediatamente, vamos a comunicar al pastor y dice, pastor, he pecado. No. Usted se demora, usted lo piensa, a veces no lo dice, al final tenemos que enterarnos por otros, o simplemente Dios saca a la luz.
David dice aquí, porque yo reconozco mis transgresiones. David tiene un conocimiento preciso de su pecado. David tiene un constante recuerdo de su pecado. Dice, versículo 3, la parte B, y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta es la experiencia de todos los creyentes. Cuando pecamos, nuestra conciencia nos recuerda, una imagen nos recuerda, una letra de un poema, una canción nos recuerda, o pisamos cierto lugar nos recuerda. No podemos dormir con el pecado si es que no lo hemos confesado muchas veces, aunque muchas veces cuando el corazón se endurece, el pecado aún hace que sea así. Y David aquí está diciendo, mi pecado está siempre delante de mí. Y David tiene ese conocimiento constante. Su conciencia está que lo sacude. Como dijo Juan Calvino, que tenía una constante angustia mental. No podemos dormir con el pecado, aunque muchas veces sucede. Ahora David plenamente admitió su pecado ante Dios, versículo 4. Contra ti solo he pecado. Aquí podemos ver que cuando uno se da cuenta, ya cuando uno es confrontado, cuando el Espíritu Santo te ha hecho ver, sabe que has pecado contra Dios. ¿Y qué es lo que hace un pecador en esta condición? Va a buscar su gracia, lo que los siglos nos han mostrado: compasión, bondad, misericordia. En los siglos 4 nos sigue enseñando que David sabía lo que había hecho. Era ante los ojos de Dios. Y hecho es lo malo delante de tus ojos. Todo pecado es ante los ojos de Dios. Y de ahí que muchas partes de la Escritura dice, bueno, Dios está viendo todo lo que pasa aquí. Uno de los profetas diría, eres tan puro de ojos que no puedes ver. Pero hermanos, amigos, Dios ve nuestros pecados, Dios ve el pecado de su creación. Y para un Dios santo, ver todo eso, nosotros mismos a veces con una imagen no soportamos, con una violencia, y queremos que eso se cambie. O cuando leemos un periódico, hermanos, es ofensivo. Bueno, imagina con Dios. Versículo 5, David también reconoce que nació con un problema de pecado. He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. David sabía que había pecado, porque también reconocía esa naturaleza adánica. Sí, David sabía. Y usted sabe de esa naturaleza. Usted sabe de esa naturaleza. Es hereditario. No hay niño que no sea pecador. El niño nace pecador. Solamente que a medida que va mostrando, a medida que pasan los días, se revela o aparece un Adán pequeño. Eso es todo. Esto podemos llamarlo como una depravación genética. Hay como tuviéramos un ADN. Y es así. Pablo lo resume: en Adán todos pecaron. En Adán todos están muertos. Pero hay un segundo o postrer Adán en Cristo, quien es nuestro representante, porque nuestro primer representante Adán cayó, falló, pero tenemos un segundo Adán que cumplió todo, la ley. Y cuando su justicia se nos imputa hacia nosotros, hermanos, la cuenta está parada. Y aquí se ve eso, y esto se enseña en muchas partes de las Escrituras. Job capítulo 14, versículo 4, el Salmo 58, versículo 3,
Juan capítulo 3, versículo 6, Romanos 5, versículo 12, Efesios capítulo 2, versículo 13. Ahora, ¿por qué Dios desea lo que vamos a ver en lo siguiente? Versículo 6. Quiero que sigamos. Dice, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Dios desea la verdad. La verdad, no lo escondas. No puedes hacerlo. Tu pecado va a salir oculto. David solamente por unos meses pudo ocultar la muerte, el adulterio. Y sabemos, la consecuencia de su pecado es que el bebé que fue concebido por ese acto murió. Ahora, Dios puede hacer que uno sea sabio. Versículo 6, la parte B, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Solo Dios puede dar sabiduría, o Dios puede hacer esto. Una vez, cuando uno es ya restaurado. Ahora quiero llevar el versículo 7 al 9, que es mi segundo encabezado. David está consciente de los resultados de su pecado si Dios respondiera a sus peticiones. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Versículos 1 al 6 nos ha mostrado la petición, la súplica de David por su pecado. Ahora, David sabe y conoce a Dios, que cuando él haga todo esto, va a obtener el resultado. Va a ser restaurado. Y de eso nos va a tratar aquí, nos va a hacer ver versículos 7 al 9. Y voy a empezar a enumerar cómo Dios respondería a la petición de David. Dice, si Dios lo purificara, versículo 7, estaría limpio. Purifícame con hisopo y seré limpio. Ahora, ceremonialmente, en el antiguo pacto, uno tenía que seguir lo que Dios había ordenado a Moisés, que cuando alguien pecaba o cuando estaba en inmundicia, todo tenía que hacerse ceremonialmente. Y de esa manera se tenía que realizar. Hoy día ya no seguimos esos pasos. Ya no lo hacemos. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros y conoce, porque Él estuvo en medio de nosotros. Él fue tentado, pero nunca se dio a la tentación. Versículo 7, la parte B, dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Si Dios lo lavara, dice, sería más blanco que la nieve. Este texto, el pecado debe ser blanqueado, en otras palabras. Ahora, el hombre siempre va a tender a encubrir su pecado, pero solo Dios puede lavarlo. Vamos a dar lectura a Isaías capítulo 1, que es un pasaje muy familiar del tema que estamos hablando, versículo 18. Dice, venid ahora y razonemos. Dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Esto es lo que la gracia de Dios es capaz de hacer en un creyente arrepentido. Es lo que hizo con David. Ahora el texto, en nuestro texto, versículo 8, pasa a decirnos que Dios daría gozo, alegría a David. Que cuando David cometió este pecado había perdido esto. No había gozo, no había alegría. Ahora dice el versículo 8, hazme oír gozo y alegría. Voy a decir primero que el pecado nunca hace feliz a uno. El pecado te engaña. El pecado, si hablo de mí, no se engaña. Aparentemente es felicidad, aparentemente es gozo, pero es engaño.
Ahora ese engaño viene de Satanás. Veamos la consecuencia entonces. ¿Qué le dijo Dios? ¿Pero qué dijo Satanás a Eva? Ciertamente que cuando tú comas eso, tus ojos se abrirán, serás como Dios, tendrás conocimiento del bien y el mal. Serás como Dios, sabiendo. Y bueno, sus ojos fueron abiertos, pero ellos habían desobedecido. Dios ha dicho a Adán: de ese fruto, Adán, no puedes comer, tu esposa tampoco, tus hijos tampoco. Y se dieron. Eva probó, su esposo lo recibió. Fue engaño, fue tristeza, porque Dios maldijo a Adán, Dios maldijo a Eva, Dios maldijo la creación. La tierra, dice Romanos, aún gime como dolores de parto. Hermanos, el pecado no hace feliz. Este mundo no es feliz hasta que Cristo, hermanos, nos restaure, y su sangre es eficaz para eso. Como dice el signo: lávame en tu sangre, lávame en tu sangre y seré más limpio. Ahora, Dios pudo también sanar su espíritu quebrantado. Versículo 8, la parte B: que se regocijen los huesos que has quebrantado. Su espíritu estaba quebrantado. Ahora, hay que pensar y también decir que el pecado, hermanos, nos afecta emocionalmente y físicamente. Entonces, el pecado hace daño. Dios puede esconder su rostro de sus pecados. Versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados. Ahora, la palabra esconderse, podemos decir completamente fuera de la vista, ¿no? Sus pecados. Y la palabra está ahí en plural. Es plural. Dios puede quitar por completo todo pecado de alguien de su vista y también memoria. Dios puede borrar todas sus iniquidades de David. Versículo 9, la parte B: y borra todas mis iniquidades. Cosas perversas, cosas depravadas, bórralo, Dios. Versículos 10 al 13, ya estamos avanzando. Este es mi tercer encabezado. David le pide a Dios que lo cambie por completo y lo restaure. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así empieza el versículo 10. Tal vez quiero luchar. Somos muy contemporáneos. No somos contemporáneos de David, pero el pecado siempre está, el pecado siempre ha existido. Pero la mayoría de la gente no tiene el entendimiento que David tuvo de Dios, de su pecado. Pero David se dio cuenta que él no puede cambiarse a sí mismo. Y por eso dice: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque si David por sí mismo pudiera hacer eso, no pediría a Dios eso. Y mucha gente piensa, ¿no?, que puede hacer eso. Bien, dejaron de pecar, pero el pecado sigue ahí. El corazón sigue manchado, no puede lavarse. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios podía cambiarlo a David. No, esto el hombre no puede hacer. Y le pide a Dios que cree un corazón limpio. Ahora, la palabra crear aquí es, bueno, no ir a la creación, pero cuando Dios dice de la nada creó, ¿no? Creó, hizo los cielos y la tierra. Crear algo de la nada. Ahí dice: créeme, oh Dios, un corazón limpio. David le pide a Dios que cree en él un corazón. No es que Dios viene, hace una cirugía. Dios es Dios. Solamente Dios obra desde lo dentro. Ahora, ese corazón limpio existe, antes no existía. A partir del versículo 10, David sigue diciendo que renueve su espíritu dentro de él.
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renovar significa, hermano, reparar, restaurar el espíritu de David, que estaba inestable, inseguro. Pero Dios aquí puede hacer todo por su gracia, para que él fuera un hombre conforme al corazón de Dios, para que David pueda confiar y pueda estar seguro en la obra que Dios estaría haciendo en él. Versículo 11, le pide a Dios que arroje o que eche su pecado. Pero aquí el versículo 10, pero el versículo 11 va a decir, no me eches de tu presencia. Bueno, Dios uno desecha el pecado, pero David le dice, yo soy pecador, me has perdonado, Dios, pero no me eches de tu presencia. El texto sigue diciendo, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y este versículo ha de interpretarse a la luz de toda la Biblia, de cómo el Espíritu Santo estaba operando en el Antiguo Testamento y de cómo ahora el Espíritu Santo opera ya con una revelación completa que tenemos. Porque muchos usan este versículo para decirnos que cuando uno peca pierde su salvación, porque simplemente el Espíritu Santo abandona. Eso no habla de un Dios de las Escrituras que conocemos. Y cuando usted escucha algo así, tenga mucho cuidado. Y la idea aquí de ser expulsados de la presencia de Dios es, hermanos, de no tener las bendiciones, de no tener la paz, de no tener la protección de Dios. No me eches de tu presencia. Voy a ilustrar aquí. ¿Qué pasó con Caín? Dios sacó del huerto a Caín y lo echó. Es una ilustración que puedo estar utilizando. Eso está en capítulo 4 de Génesis. Y pues se puede ver, ¿no? Sabemos nosotros el pecado de Caín, mató a su hermano. Pero Dios lo echó de su presencia. No estaba bajo la protección, aún tuvo protección. Porque Caín mismo admite, ¿no?, que van a querer tomar su vida, porque está bajo la maldición de Dios. Y Dios simplemente dice, ¿no?, si alguien toma o mata a Caín será 7 veces maldito. Y Dios aún así tuvo misericordia. Ahora, cuando hablamos de la presencia de Dios, por ejemplo, Moisés creía que la presencia de Dios significa, hermanos, tener su bendición, su protección, su cuidado. Éxodo capítulo 33, versículos 12 al 14. Uno es ser echado a la presencia de Dios y otro es tener la presencia de Dios. Y nosotros como cristianos queremos tener la presencia de Dios. David le pide a Dios que no le quite el Espíritu Santo. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, la morada del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era temporal, hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Ahora, el Espíritu Santo habita en el creyente. Hay un sello del Espíritu Santo. Un sello significa que nosotros le pertenecemos, que Él mora en nosotros. En el Antiguo Testamento era temporal, pero en el Nuevo Testamento ya no lo es. Juan capítulo 14, vamos a leer algunos versículos. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 17, nos dice el texto, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora es verdad que el Antiguo Testamento era, como dije, temporal. La presencia del Espíritu Santo, cuando era visible, o cuando podemos ver que era visible, Dios lo hacía así. Cuando alguien quería servir a Dios, el pueblo de Israel pide un rey, el rey tiene que ser ungido, el Espíritu Santo viene, ¿no? Y bueno, la historia se conoce al final. Y David sabe la historia también de Saúl, de cómo Dios lo echó su presencia, lo desechó del trono. Entonces, se puede ver también con la vida de Sansón, ¿verdad? Cuando Sansón estaba lleno del Espíritu Santo, las victorias que obtenía eran por eso.
Pero mientras Sansón empezó a jugar con el pecado y creía que el Espíritu Santo estaba con él, Sansón, Sansón, los filisteos. Sansón creía que una vez más saldría victorioso, pero no sabía que Dios había retirado su Espíritu Santo. Pero Cristo dice aquí en Juan que estará en vosotros siempre. Ahora mora, pues que el Espíritu Santo se constriñe. Se constriñe. Fue con Samuel, fue con David, y David creo que lo dice aquí porque sabe lo que pasó con Saúl, que le puede pasar lo mismo a él. David ha pecado terriblemente, pero está arrepintiéndose, quiere seguir siendo el rey, por eso apela por la gracia de Dios. Versículo 12, volvamos a nuestro texto. David le pide a Dios que restaure el gozo de su salvación. Ahora, esto nada más ocurre cuando estamos bien con Dios. Si uno no está bien, si un creyente, un hijo de Dios, hermanos, pierde su gozo, es porque hay pecado, hay tinieblas en su mente, en sus pasos, en sus ojos, en sus oídos, en su mente. Y solo Dios puede devolver ese gozo, el gozo del corazón. ¿Qué cosa más te puede ser tan miserable? Es el pecado. Pero cuando Dios te devuelve el gozo, hermano, disfrutas tu comunión con Dios. La Biblia pide a Dios que lo sostenga con un espíritu dispuesto, versículo 12, la parte B, y sosténme con un espíritu de poder, para que nunca más caiga y pierda su gozo. Es lo que el texto quiere decir. Ahora, versículo 13, si Dios hiciera eso, entonces dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán. ¿Qué enseñaría exactamente a los pecadores David? Bueno, la lección que aprendió, la lección de gracia, la lección de que Dios puede restaurar, puede perdonar, y David eso puede decir a otros: mi pecado fue grande, pequé contra Dios, pero Dios en su amor es más grande, o su amor es más grande que mi pecado. En el Nuevo Testamento se nos dice que abundó en ti, en mi gracia sobre gracia, y su gracia no fue en vano para con David. Y Dios puede limpiar todo lo que hizo con David, lo puede decir a otro pecador: Dios hizo eso conmigo. Solamente esto va a ocurrir cuando un hombre o una mujer se vuelve a su Dios. Y David dice: yo enseñaría tus caminos, y los pecadores se convertirían. Bueno, para muchos, todos los que venimos de un trasfondo, sabemos Dios de que nos ha librado. Versículos 15 al 17, ya estamos por finalizar. Dios puede perdonar y hacer que uno sea útil nuevamente. Versículo 15 en adelante. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. En la introducción estaba diciendo, primero este es un salmo para un creyente, y una lección de esto es que una vez que uno es restaurado, una vez que uno vuelve en comunión, como se puede ver aquí en estos versículos, Dios, hermanos, una vez más puede usar a David. Abre mis labios, oh Señor, para que en mi boca, dice, anuncie tu alabanza. ¿Quién puede hacer esto, hermanos? Solo Dios. Versículo 14 estaba diciendo: Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Esto se experimenta, hermanos, cuando ya uno ha vuelto en sí. Y David aquí lo está comunicando para nosotros, y no es algo externo, es algo que pasó por lo dentro de David. Tal vez en el Antiguo Testamento tenías que ir a presentarte al sacerdote.
no presentar, llevar tu ofrenda, pero ahora no. Ahora no lo haces de esa manera, hablando de que sea algo ritual. Los sacrificios de Dios son un espíritu contrito. Eso Dios lo ve. Eso Dios lo necesita de ti. El pecado siempre nos va a humillar. Y si no somos humillados, aún estamos en pecado y aún somos orgullosos. No te puedes jactar del pecado, porque Dios te va a mirar de lejos. Por eso, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Dios perdona al que está quebrantado. Dios perdona al que está en ese estado, con ese corazón contrito y humillado. Y cuando esté bien por dentro, estará bien por fuera. Esa es la clase de justicia que David cantaría, como dice el versículo 14. Dios de mi salvación. Hermanos, amigos, tenemos un Dios que nos puede librar de nuestros pecados. El Nuevo Testamento, los Evangelios hablan de eso, en la persona de Cristo. Versículos 18 y 19. Dios puede perdonar y bendecir nuevamente. Puede hacer de manera privada, hablando del perdón de una manera singular o plural. Pero acá lo que resalta el versículo 18 y 19, hermanos, tiene que ver con el pueblo de Israel. Que el perdón que David recibiría tendría beneficios sobre el pueblo de Israel. Y lo es también para nosotros, si hablamos corporativamente o si hablamos como iglesia, porque cuando hay un pecado en medio de nosotros, hermanos, no nos hace feliz. Y cuando alguien se vuelve a Dios, entonces hace bien. Por eso el versículo 18 dice, haz bien con tu benevolencia. Así yo. Edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces te ofrecerán novillos sobre tu altar. Para la gracia de Dios no solo pudo perdonar y bendecir a David, sino también a Israel. Porque David estaba, hermanos, gobernando a este pueblo. Y David le pide a Dios que lo perdone y lo bendiga a él. Pero también dice a la nación, haz bien. Haz bien, dice. Ahora, puede preguntarse, ¿qué sucedió después de esto? David se arrepiente, David hace la petición, Dios le responde. Y hay pregunta abierta para todos. ¿Dios perdona a David? Sí. El Salmo 32, versículo 1 al 5, se ve que Dios completamente perdonó a David de sus pecados. ¿Usó Dios a David para bendecir a Israel? Una vez que Dios perdonó sus pecados, sí. Lo puede hacer aquí contigo, lo puede hacer con nosotros como iglesia. Y David, hermanos, como rey, obtuvo victoria luego. Como rey, en las batallas. Esa era la bendición de Dios. Entonces, dice, se ofrecerán novillos sobre tu altar. Concluyo diciendo que cuando fallamos y pecamos, debemos aprender del ejemplo de David. Porque tenemos un Dios, hermanos, que es grande en compasión. Un Dios que es grande en misericordia y que su gracia, hermanos, es purificadora. Nos limpia, nos renueva. Y al final, como dice el versículo 14, podemos cantar. Líbrame de delitos de sangre. Oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Se puede decir mucho del pecado de David, pero sabemos que el pecado, hermanos, solamente nos daña. El pecado nos separa de la comunión con Dios, nos separa de la comunión con los hermanos. Pero una vez que Dios nos restaura, hermanos, podemos servir a Dios. Y hoy día tenemos la Santa Cena. Estamos empezando el año y creo que este mensaje también, hermanos, es de examen. ¿No? Dios nos ve en nuestros corazones.
Dios sabe cómo estamos. Y una vez que terminemos el culto, procederemos entonces a celebrar, ¿no?, este mandato del Señor Jesús dado para su iglesia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. ¿Cuál alabanza? Versículo 1. La compasión de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios y su bondad que nos guía al arrepentimiento. Oremos. Padre nuestro, reconocemos primeramente quiénes somos delante de ti. Y reconocemos, oh Dios, quién eres tú. Ante tu palabra nos hemos expuesto y tu palabra nos dice cómo estamos delante de ti. Señor, no somos perfectos ni llegaremos en este mundo, pero creemos, Padre, que tú estás obrando en nosotros día a día. Eres el arquitecto perfecto. Eres aquel que dijo: aquel que la buena obra empezó, la terminará, la culminará hasta aquel día. Señor, que este año vengamos a ti cuando hayamos fallado. ¿A quién podemos ir? Tú deseas la verdad y la verdad está en ti. Y solamente tú tienes palabra de verdad. Señor, pedimos por esta iglesia que la purifiques, que la limpies. Y que cuando, oh Dios, detectemos que hay pecado en medio de nosotros, seamos como los Natanes. Quien haya visto pecado en su hermano, en su hermana, que vaya a confrontar su pecado. Y cuando un hermano, una hermana, oh Dios, es confrontado, disciplinado, restaurado, sepamos recibirlo. Devuelve el gozo a tal hermano, la comunión que debe tener con el cuerpo. Todo esto es posible, oh Padre, por lo que tu Hijo hizo en la cruz por nosotros. Él derramó su sangre para purificarnos, para perdonar los pecados, para que seamos limpiados. Oh Dios, examínanos y consideremos este salmo para nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos, te pedimos esto. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a entonces entonar un himno, luego finalizar para luego pasar a la comunión en la mesa con la iglesia. Vamos a entonar el himno Dios cuidará de ti. Si podemos en esa cámara terminar la grabación, solamente va a quedar la otra cámara